Como podemos notar, en esta serie de videos se va a estar desarrollando el anteproyecto de investigación, pero no solamente de una manera conceptual, sino que se va a ir explicando y contrastando ya con un ejemplo desarrollado, para que de esa manera sea más fácil el poder tomar ya ideas concretas para que cada quien pueda plasmarlo en su propio anteproyecto de investigación. ¿Y qué es el anteproyecto de investigación? Bueno, el anteproyecto es un plan propositivo y prospectivo que tiene como finalidad presentar de manera concreta cuáles son las expectativas y procedimientos investigativos de quien lo realiza. Y este pues incluye la elaboración básica de la fundamentación teórica conceptual. Muchos autores han abordado específicamente un anteproyecto de investigación, otros le denominan diseño de investigación, pero aquí se va a hacer una diferencia bien clara respecto a diseño y anteproyecto. Un diseño de investigación no contempla el desarrollo básico de nuestro marco teórico conceptual, mientras que el anteproyecto sí, y por eso se va a elaborar un anteproyecto, porque sí se debe de realizar esa fundamentación teórica conceptual de manera básica. Bueno, dicho esto, entonces se pasa ya formalmente a desarrollarlo. Hay distintas partes que constituyen el anteproyecto, pero las dos básicas pues tenemos para iniciar cuál es el tema que contiene al problema que vamos a investigar. Para esta parte ya se han desarrollado o se deben de haber realizado previamente algunas herramientas e instrumentos para diagnosticar y problematizar la realidad objetiva, que es donde nos interesa investigar. Se mencionan, pues se han desarrollado algunas como la técnica de la estrella, técnica del cubo, la guía de observación inicial, la matriz de ordenamiento y reconstrucción de experiencias, el FODA, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Todo eso para que ya el investigador tenga un panorama más completo de los fenómenos y de los elementos que atañen propiamente al problema que le interesa investigar. Y todas esas herramientas nos van a servir para distintos elementos de nuestro anteproyecto. Y uno de los primeros es plantear el problema, pero antes de caer a plantear el problema tenemos que recordar algo. Tenemos que tener bien claro cuál es el tema, que el tema es algo general, y luego nuestro problema de investigación. Nuestro problema de investigación, recordamos que debe contemplar dos variables y un conector lógico. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que una variable es estilos de afrontamiento y la otra variable resolución de conflictos de las asociaciones estudiantiles del Centro Universitario de Occidente. Y el conector lógico viene siendo implicación. ¿Qué es el conector lógico? Es lo que me explica cómo están relacionadas esas dos variables. ¿Y qué está diciendo el autor entonces acá? Que un estilo de afrontamiento va a investigarle cuál es la implicación que tiene a la hora de resolver conflictos. Pero esto de parte de quién, qué población, las asociaciones estudiantiles del Centro Universitario de Occidente. Esto bien podría ser el personal de una empresa, podría ser las personas de una comunidad, pero lo importante es definirlo para que tanto el autor lo tenga claro, como en primer lugar, como cualquier persona que lea su investigación. Tenemos que tener bien clara esa parte. Bueno, como recomendación general, se habla de que a la hora de redactar, pues se tiene que redactar en tercera persona. Se tiene que tener en cuenta los cambios de voz, los signos de puntuación y sobre todo que lo que se escriba tenga un hilo conductor. Es decir, que se entienda a qué se refiere a lo largo de los párrafos que va desarrollando. Bueno. Luego, como tal en el planteamiento del problema, es el primer aspecto que se va a desarrollar. Ya tengo claro, yo como investigador,
en este caso, y usted debe de tenerlo también ya como investigador, tener definidas dos variables y cómo están conectadas. Y eso es lo que va a realizar. Bueno, pero ¿qué es plantear un problema de investigación? Plantear un problema de investigación es explicar el problema desde un punto de vista histórico y estructural. Esto lo establece el maestro Nerissa Kimushi, el doctor Nerissa Kimushi. Implica un diálogo entre usted y el texto para demostrar una inquietud que investigar. Eso es un planteamiento del problema. En este entonces vamos a estructurar y afinar más formalmente la idea que se desea investigar y delimitar un problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse. Cabe recordar, las variables que yo defina y la posible relación que tengan debe ser lo más objetiva y medible posible. Por favor, de lo contrario, conforme se va desarrollando el diseño o la misma investigación como tal, se va encontrando ya que se encuentran limitantes para llevar a cabo la investigación. Bueno, sin más entonces, ya he explicado qué es planteamiento del problema. Se tienen, según el autor que se lea, distintos elementos constitutivos del planteamiento. Si se percibe desde la perspectiva del doctor Roberto Hernández Sampieri, se tiene que el planteamiento contiene aspectos como la justificación, los objetivos, las preguntas de investigación, la viabilidad y otros. Pero también el mismo doctor Roberto Hernández hace hincapié que en investigaciones formales pues se elabora de una manera más protocolaria, es decir, como un apartado particular en donde se desarrolla ese planteamiento como tal. Bueno, y entonces eso es lo que se va a hacer. Así, de esta manera se va a desarrollar. Para ello también ya le incluimos aspectos que maneja el doctor Nerissa Kimushi. Dentro de esto entonces vamos a decir que para plantear un problema se tienen que desarrollar 4 aspectos principales: contexto, síntomas, conflicto, para finalmente caer a una duda metódica. ¿Qué es el contexto? Es dónde y cómo ocurre el fenómeno que voy a investigar. Los síntomas son aquellos que demuestran que en la realidad objetiva se está dando un problema. El conflicto es el que me explica cómo estos síntomas están provocando un problema en el contexto señalado. Y ahí el autor también debe hacer un contraste entre eso que ocurre en la realidad de esos síntomas con lo que debería ocurrir, es decir, el ideal. Y esto para finalmente caer a una duda metódica. Y es esa duda respecto al motivo de ser de ese conflicto y de los síntomas que ya expresé previamente. Así que para usted que esté iniciando en investigación, o si ya tiene cierta experiencia, pero desea seguir una línea discursiva básica para que le facilite el proceso de plantear un problema, debe seguir esa estructura. Primero un contexto, luego abordar los síntomas del problema, cómo eso genera un conflicto, para finalmente caer a una duda metódica en particular. Bueno, para quien ya tiene cierta experiencia o se le hace más fácil de redactar de otra manera, pues los 4 aspectos pueden ir combinados a lo largo de todos los párrafos del planteamiento del problema. Pero para usted que lo realiza de manera que se está adentrando en investigación, pues lo ideal es que siga esa estructura. Bueno, ¿qué voy a hacer acá entonces? Yo voy a ir analizando lo que el autor acá plasmó en su planteamiento del problema e irlo describiendo y relacionando con estos 4 aspectos. Ahora, al desarrollo del planteamiento del problema y a todo el trabajo en sí, pues se le agregan elementos que cada quien tiene, es decir, su estilo discursivo, aspectos introductorios y descripciones genéricas de lo que se va a hablar. Bueno, antes de entrar al análisis, vemos acá, el problema me habla de estilos de afrontamiento y su implicación en resolución de conflictos en las asociaciones estudiantiles. Es decir, ¿qué encontraré yo entonces en este planteamiento del problema? Tengo que encontrar algo que me defina un estilo de afrontamiento en conflictos. ¿Qué es un conflicto?
qué significa resolver un conflicto y cómo estas dos variables están ocurriendo acá, con esta población. ¿Sí? Eso en líneas generales tengo que encontrar acá. Ya las formas ya dependen de cada autor. Pero eso es lo que yo, como persona que leo esto, debo encontrarlo. Bueno, tenemos acá entonces, planteamiento del problema. Las instituciones educativas a nivel nacional e internacional, sean de nivel preprimario, primario, secundario o superior, se constituyen como organizaciones humanas complejas, conformadas por sus propios mecanismos de funcionamiento y que atienden una necesidad específica, la educación. Dentro de las determinantes organizacionales inherentes al funcionamiento de las universidades, las cuales son las depositarias de la educación superior, se encuentran procesos diversos de tipo laboral, interpersonal, cultural, psicológico y social. Toda esa gama de procesos atañe al recurso más importante de cualquier organización, el de tipo humano, y este como tal se entiende por su naturaleza como divergente, dinámico y cambiante. Si nos damos cuenta entonces, estos dos párrafos son introductorios, generales y contextuales. Pero al ser generales, pues el contexto del que hablan es algo macro, ¿no? Habla de instituciones educativas sin nombrar particularmente, habla de cómo funcionan las universidades y de los distintos procesos que ocurren, ¿no? Y todo esto al final que atañe al recurso más importante, al recurso humano. Bueno, luego continúa. Las variables que intervienen en estas relaciones humanas son múltiples y cada una presenta matices y aristas que son fundamentales de analizar para comprender la totalidad del panorama que se presenta en las instituciones educativas. Dentro de esas variables se pueden mencionar algunas como la comunicación, las actitudes, la ideología, las costumbres y el contexto. Específicamente, en ámbitos institucionales se puede mencionar el clima laboral, el bienestar y satisfacción laboral, la naturaleza de los puestos, la jerarquización y el conflicto. Todo ello encuadrado bajo la perspectiva de la psicología aplicada a las organizaciones. ¿Qué se tiene acá entonces? Es de notar que ya habla también bajo qué perspectiva teórica se va a analizar el problema, porque ya habla de psicología aplicada a las organizaciones. Ya está hablando de qué variables intervienen si se tiene en cuenta ese aspecto. Y ya introduce de lleno a un elemento fundamental de este planteamiento del problema, que es el conflicto. Ya nos introduce el conflicto, ya nos dice que específicamente entre toda esa gama de aspectos, de variables, se involucra el conflicto. Bueno. Todas y cada una de ellas se imprimen en cada trabajador, docente, investigador, personal administrativo. Y en este caso también en los estudiantes, pues todos convergen en un mismo espacio y se relacionan en distintos momentos, situaciones y procedimientos. La interrelación de las distintas variables tiene un peso específico para la consecución del fin último de cualquier institución universitaria, que es el hecho educativo. La correcta administración, planificación y ejecución de la educación contribuye al desarrollo pleno e integral de sus estudiantes y así también de los colaboradores que la facilitan. Pero este párrafo ya es importante también, porque ya me está hablando de un ideal. ¿Por qué? Porque me establece qué es lo que idealmente se espera. Que una correcta administración, planificación y ejecución de la educación va a contribuir directamente a que se desarrollen plenamente los estudiantes y los colaboradores. Y el ideal es parte fundamental del conflicto. Si nos damos cuenta entonces, el autor acá nos presenta las ideas no en el orden que se les está sugiriendo, pero se va entendiendo la línea discursiva que tiene. Yo estoy identificando acá estos aspectos básicos que nos define el doctor Neri Sakimush, precisamente para que se vaya viendo
cómo se van combinando, cómo los cuatro aspectos van apareciendo a lo largo del planteamiento del problema. Bueno, en procesos de índole humana, el conflicto discurre de una forma casi permanente y no es excepción en la universidad. Atendiendo características interpersonales e interpersonales que divergen, usualmente se percibe el conflicto como algo negativo, es decir, una barrera. Bueno, pero entonces acá ya se mete el autor a hablar de conflicto. Y entonces, si nos damos cuenta en el siguiente párrafo, ya lo define. Según Thomas, en el 92, conflicto es el proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le concierne. Claro que esta definición requiere de un análisis como proceso y el desentrañado debido de cada uno de sus componentes, además del elemento nocivo o perjudicial que históricamente se le ha dado, incluso en algunos casos hasta sangriento. Y atención, este párrafo es bien importante porque ya agrega una definición, en este caso de conflicto. Ya me agrega una definición de conflicto. Ya me establece, bueno, qué entiende el autor como idea básica por conflicto. Y luego establece que esto debe verse como un proceso, pero que históricamente ha sido considerado como algo nocivo o perjudicial, llegando incluso a ser algo sangriento. Es de recordar la definición que se dio. Plantear un problema es explicar ese problema desde un punto de vista histórico y estructural. Y en ese sentido se está cumpliendo. Se está hablando de elementos históricos y de cómo está constituido a nivel estructural también. Bueno, aquí ya se agrega entonces una definición de conflicto. El conflicto es parte inherente de mis variables de estudio. Pero conforme el avance de las ciencias sociales, se ha podido evidenciar el conflicto como algo más natural y que forma parte sustantiva de la sociedad en general. De esta manera, bueno, es importante notar algo. Hay una definición de conflicto que está trabajando acá el autor en esta investigación, en este anteproyecto. Pero la definición que se tiene acá para realizar una investigación es un tanto diferente. Conflicto, desde el punto de vista del doctor Nari Sekimush, lo tenemos que entender como ese contraste entre lo real y lo ideal que ocurre en el fenómeno que voy a investigar. Conflicto, desde el punto de vista del autor de esta investigación, es un proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra lo afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a lo que le concierne. Por favor, hay que diferenciar esa parte. Conflicto tiene una perspectiva particular de cómo lo aborda el autor de esta investigación a cómo nosotros lo estamos viendo en función al desarrollo de las variables y de nuestro planteamiento del problema. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, continúo. De esta manera, el conflicto se puede interpretar como parte innegable de los procesos donde intervienen docentes, autoridades educativas, administrativos y estudiantes. Aquí ya está, si lo vemos, el autor ya empieza a relacionar esas dos variables con la población. Y la población de estudio. Y luego dice, ante la aparición de un conflicto, existen estilos de respuesta y comportamiento que se adoptan por parte de los involucrados. Cada estilo contiene características emocionales y cognitivas que pueden o no favorecer su resolución. Bueno, según Alcoven en el 2004, establece que la intervención en un conflicto contiene dos variables, cantidad y estilos. Tradicionalmente se han considerado 5 estilos de liderazgo. De esos estilos, la preferencia por alguno de ellos dependerá de las características de la situación conflictiva, los éxitos o fracasos obtenidos en el pasado y la valoración subjetiva de cada individuo. Aquí entonces ya se define la variable estilo. Ya se menciona que hay un estilo de liderazgo o de afrontamiento a la hora de enfrentar un conflicto.
Con ello resulta importante ahondar en los estilos, formas y estrategias que cada integrante de la comunidad educativa implementa para afrontar un conflicto. Bueno, aquí precisamente ya se interrelaciona de forma directa la variable estilos respecto de cada integrante de la comunidad educativa. Bueno, y en el siguiente párrafo se tiene: en el Centro Universitario de Occidente, el primer centro regional de la Universidad de San Carlos de Guatemala, estos fenómenos saltan a la vista, sobre todo si se tiene en cuenta la autonomía universitaria por la cual el manejo y administración de los recursos y su distribución corresponden a las autoridades e instancias internas de la universidad. Bueno, este párrafo entonces ya es de un contexto particular. Aquí sí ya el autor habla de el Centro Universitario de Occidente de la San Carlos y de cómo aquí saltan a la vista todos esos fenómenos que ha descrito previamente. Además, se añade de manera fundamental la forma de gobierno y democracia universitarios, pues dentro de esto se han creado mecanismos y figuras de representación para los estudiantes, con el objetivo de proveer equilibrio y balance entre los distintos actores de la comunidad universitaria. Esto sigue siendo contexto, pero es un contexto histórico. De cómo al final ya se involucra precisamente la población que me interesa, no solo la comunidad universitaria, sino la figura de las asociaciones estudiantiles. El cometido de resolver un conflicto implica distintos elementos que se conjugan, desde la propia definición que se tenga de ello, para lo que Chiavenato en el 2012 dice: la resolución representa el fin del episodio del conflicto. Resolución no significa que el conflicto ha quedado solucionado o administrado, sino tan solo significa que de alguna manera se ha puesto fin al episodio de conflicto. Esto ocurre en el marco institucional del CUNOC en distintos niveles, de estudiantes con docentes, entre estudiantes y autoridades o entre los mismos estudiantes, por lo cual muchas veces el resultado es mutuamente excluyente, es decir, alguien gana y el otro pierde. Lo anterior es ampliamente verificable en actas de consejo directivo, notas de prensa o por experiencia propia. Y entonces acá el autor ya combina definición de una variable, combina contexto y, atención, habla de síntomas, porque efectivamente entonces está ocurriendo un problema, que este tipo de resolución de conflictos ocurre en distintos niveles en el CUNOC, y el autor mismo establece que el resultado muchas veces es excluyente, es decir, alguien siempre gana o siempre pierde. Y si bien no cita un caso particular, pero sí designa dónde puede ser verificado: actas de consejo directivo, notas de prensa o por experiencia propia. Aquí ya se incluyeron síntomas que no hayan aparecido como tal. En función a las variables mencionadas que intervienen en el proceso conflictivo, los resultados pueden ser favorables como desfavorables para ambas partes, incluso para otros actores de la comunidad universitaria. Por ejemplo, los conflictos entre docentes y asociaciones estudiantiles pueden favorecer que aparezca un ambiente hostil y tempestuoso en la administración educativa llevada a cabo por las autoridades. Así, en los niveles anteriormente mencionados, se puede afectar a toda la población estudiantil y el desarrollo académico pleno en el marco de tomas de decisiones erradas y comprometedoras. Este párrafo entonces sigue desarrollando síntomas. Este párrafo me aborda síntomas. Y si se analiza con lo que el autor desarrolla previamente, ya se establecía que una correcta administración, planeación y ejecución de la educación lleva a un desarrollo integral del estudiante. Pero aquí se está hablando que precisamente estos procesos conflictivos, solo por poner el ejemplo entre docentes y estudiantes, docentes y asociaciones estudiantiles, puede favorecer un ambiente hostil. Atención a eso. No se está señalando precisamente, no se está afirmando, es que sí hay problemas y tal situación. O sea, cabe recordar que el autor no debe ser así de afirmativo y adelantar resultados. Es precisamente dejarlo en un lenguaje neutro que expresa que precisamente hay un problema. Y entonces acá el autor establece precisamente ello. Que esos conflictos, solo por poner el ejemplo entre docentes y asociaciones, puede generar un ambiente hostil. Y todo ello afectar
a todos los actores involucrados en el contexto particular. Bueno. Luego dice acá, las medidas de hecho son unas de las consecuencias viscerales y negativas de conflictos desproporcionadamente manejados o resueltos, como las tomas de módulos, por ejemplo, JOCOL 2019. Pero vean, aquí tenemos otro elemento importante. Esto está plenamente intencionado. Si notamos en las citas previas, cuando uno se posiciona sobre esta, no marca nada. Pero aquí sí encontramos algo. En esta cita sí ya está este recuadro que aparece en el momento que uno se posiciona. Este es un pequeño paréntesis. ¿Y por qué? Porque esta cita que está, las citas previas que están acá no utilizan la herramienta de Word para citar. Mientras que esta sí. Lo que se pide entonces es que, a pesar de que ahora ya ha surgido una actualización de las normas APA a su versión 7, por el momento todavía sigue siendo vigente utilizar el formato que utiliza Word de APA en la 6ª versión para trabajar las referencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se utiliza la herramienta de Word en esta cita, yo puedo darle clic derecho encima de la cita y darle editar fuente. Si yo le doy a editar fuente, me aparece la ficha bibliográfica y me aparece que es el tipo de fuente es un sitio web. El autor es Rubén Jocol. En el apartado de sucesos de la página de Stereo 100, en el año 2019, el 3 de julio, y si notamos el URL establece por qué cierran módulos en el QNOC. Es decir, aquí el autor de este anteproyecto ya señala con mayor evidencia empírica precisamente esos productos o elementos negativos que pueden acarrear un mal manejo de conflictos, que es la toma de módulos. Y es en estos temas donde determinar la implicación de algunas variables es preponderantemente importante. En específico, que juegan o pueden jugar las asociaciones estudiantiles como representantes y dignatarias del estudiantado. Bueno, pero voy a cerrar primero esto que mencionaba acá. Lo ideal acá es que cada vez que se va a redactar y se va a hacer citas bibliográficas, usted utilice la herramienta de citado de Microsoft Word. ¿Por qué? Porque le va compilando todas las fuentes. Usted puede, una vez que la ingresa, ya puede citarlo cuantas veces usted guste, y al finalizar esto le facilita el poder ya tener compiladas todas sus referencias bibliográficas. Voy a enviar también el link hacia otro video en el cual se aborda precisamente todo lo que corresponde al citado de normas APA. Bueno, solo quería hacer ese paréntesis. Este párrafo, entonces, si se vuelve a leer, es importantísimo, porque aborda los síntomas, pero también ya introduce a la duda metódica, porque dice, y precisamente por esto es preponderantemente importante, qué papel pueden jugar las asociaciones como representantes y dignatarias del estudiantado, en consideración de las variables que ya se describieron. Entonces acá ya se empieza a abordar, a partir de hablar de síntomas, la duda metódica. Y finalmente cae la parte final de la duda, del planteamiento del problema, siempre es la duda metódica. ¿Por qué? Porque termina en una pregunta. Es una pregunta de investigación. ¿Para qué se desarrollan todos estos párrafos que están acá? Para que al final esto arroje una pregunta, una duda de investigación. Para contribuir sustancialmente al avance y desarrollo de la Tricentenaria Universidad de San Carlos, la psicología del recurso o talento humano provee alternativas para resolución de conflictos, además de posibilitar el perfilado de los estilos y estrategias que ya se ponen en práctica por parte de los estudiantes con algún cargo, específicamente las asociaciones estudiantiles. Por lo tanto, se plantea la siguiente interrogante:
¿Cuál es la implicación de los estilos de afrontamiento en la resolución de conflictos en las asociaciones estudiantiles del CONACO? Y esa va a ser la pregunta medular de toda mi investigación. De toda la investigación. Este autor entonces va a centrar y va a dejarse guiar por esta pregunta. ¿Cuál es la implicación que tienen los estilos de afrontamiento en la resolución de conflictos? En eso se va a centrar particularmente. Bueno, pero si notamos entonces, ya luego aquí hay más preguntas, pero antes de caer a ello. El planteamiento del problema entonces nos hizo un recorrido descriptivo, explicativo, estructural e histórico de las variables que le interesan al investigador, de cómo se relacionan, bajo qué perspectiva teórica lo va a analizar. Ya se habló de psicología del recurso o talento humano, pero también puede agregársele otras perspectivas, ¿no? Pero fundamentalmente el autor nos está diciendo que bajo esa óptica va a analizar su problema de investigación. Y finalmente cae entonces a la pregunta medular, que es la parte principal de la duda metódica. Bueno, si se analiza entonces, se dieron los 4 elementos. El autor habló de contexto, habló de conflicto, habló de los síntomas que efectúan un problema, y finalmente cayó la duda metódica. En ningún momento el autor afirmó que tal variable genera que existan problemas, que el estilo es el que directamente hace que hayan malos problemas, o que los conflictos ocurren de esta manera y lo que se debe de hacer es para cambiarlo. No. El autor plantea el problema con un lenguaje neutro, pero que en efecto demuestra que hay una inquietud que investigar. Se utiliza, si se puede notar, todo el tiempo en impersonal, tercera persona, con un léxico que ya involucra palabras técnicas y que tiene un hilo conductor. Es decir, ahorita yo lo fui analizando parte por parte y describiendo qué es. Pero si se lee de corrido, tiene un sentido, para que al final caiga a la pregunta medular, que es la que va a guiar el estudio. Bueno, se cae entonces al segundo apartado, definición del problema. Esta definición del problema se realiza a través de preguntas, es decir, ¿qué me define el problema? Dentro de estas personas, se le denomina, algunos le llaman definición, otros autores lo pueden colocar como preguntas de investigación. Todas estas son un conjunto, la pregunta medular y todas las demás. ¿Qué son? Son estas preguntas nos orientan hacia las respuestas que yo busco con mi investigación. Las sugerencias que se tienen para esta es que se eviten utilizar términos ambiguos y que sean muy abstractos. ¿Por qué? Porque recuerdan que lo que se busca es ser lo más objetivo y medible posible. Si no consigo eso, no puedo comprobar empíricamente lo que estoy planteando investigar. Bueno, entonces, ¿cuál es la implicación de los estilos de afrontamiento? No es ambiguo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de con quiénes lo quiero trabajar. Ya hay una relación directa que estoy buscando, que es la implicación. Posiblemente más adelante tengo que definir a qué me refiero con implicación. Definición del problema. ¿Qué estilos manejan los estudiantes de las asociaciones para resolver conflictos? Eso es objetivo y es medible. ¿Qué estilos manejan? ¿Qué características de liderazgo ejercen los estudiantes? Muy bien, es interesante también, es parte de esto y puedo averiguar, puedo indagar en esas características. ¿Qué actitudes asumen los líderes de las asociaciones estudiantiles en la resolución de conflictos? Muy bien, habla del aspecto actitudinal. Y finalmente, ¿qué tipos de conflictos ocurren en el contexto universitario? Estas preguntas tienen que ser bien claras, son importantes que las manejemos. ¿Por qué? Porque luego de aquí se elaboran los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación. Bueno, solo para dar referencia, para ahondar
en el planteamiento del problema, pueden dirigirse a el libro Hagamos una tesis, en sus páginas 8 a la 14, para tener un mayor sustento teórico de cómo se plantea el problema de investigación. Y ojo, si notamos entonces, desde el planteamiento ya hay una revisión previa de la literatura al respecto, para definir las variables, para tener una idea a qué se refieren esas variables y también del contexto donde voy a trabajar. Desde ahí se empieza. Y para ahondar en esto entonces, ya se tiene acá la referencia, páginas 8 a 14 del libro Hagamos una tesis del doctor Nerissa Kimush, para ahondar en el planteamiento del problema. Muy bien. Para profundizar en las preguntas de investigación, usted encuentra más información en el libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, en el capítulo 3 y su página 38. La definición, ejemplos, cómo evitar caer en ambigüedades, cómo caer en términos que sean demasiado abstractos y tener claridad al respecto. Más allá de lo que yo estoy explicando acá. Muy bien. Luego pasamos a los objetivos. Como ya lo decía, de las preguntas salen los objetivos. Es básicamente un objetivo. En los objetivos cambiamos de un planteamiento interrogativo y dubitativo en las preguntas, lo pasamos a un tipo de acción a realizar en la investigación. Es decir, si yo me pregunto aquí, ¿cuál es la implicación que tienen los estilos de afrontamiento en resolver conflictos? Mi objetivo general, le agrego un verbo y esa es la acción que voy a realizar, es determinar la implicación de los estilos de afrontamiento en la resolución de conflictos de los estudiantes de las asociaciones estudiantiles. Es decir, de acá de esta pregunta medular pasé a mi objetivo general. ¿Y qué son los objetivos? Los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación y deben ser expresados con claridad porque estos guían el estudio. Parten de las preguntas y son en gran medida muy similares a las preguntas. Pero los objetivos, en el momento que agregan un verbo, me delinean acciones y procedimientos que voy a realizar en la investigación. La gran diferencia entre un objetivo general y los objetivos específicos es que el general específicamente me habla del qué. ¿Qué voy a hacer para conseguir? ¿Qué es lo que busco conseguir en mi investigación? ¿Qué es lo que busco conseguir en mi investigación? En este caso, esta investigación dice, ¿qué es lo que busca? Determinar la implicación de los objetivos, de los estilos de afrontamiento en la resolución de conflictos de las asociaciones estudiantiles. Determinar. ¿Y los específicos de qué hablan? Los específicos son acciones concretas de cómo voy a conseguir yo el objetivo general. Entonces, dice acá el primer objetivo específico, registrar los estilos de afrontamiento para resolución de conflictos de los estudiantes de las asociaciones estudiantiles. Muy bien, ¿qué dice? Voy a registrar estilos. Bueno, ese es un primer paso muy importante para poder determinar la implicación de mis dos variables. Luego dice caracterizar el liderazgo que ejercen los estudiantes de las asociaciones estudiantiles. Muy bien, voy a caracterizarlos, ese liderazgo que ejercen. Esto también incide en la consecución de estos objetivos. Profundizar, dicen, las actitudes que asumen los estudiantes de las asociaciones estudiantiles para resolver conflictos. Y finalmente, clasificar los tipos de conflictos que ocurren en el CONAC. Si revisan, de cada una de estas preguntas, al agregarles un verbo, se convierten en objetivos. Ahora bien, un objetivo debe llevar un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Es un modo de verbo en el cual los verbos terminan en ar, ir. Siempre.
hay un documento que se les facilita que se denomina verbos en investigación, y para eso nos va a servir. Estos verbos están basados en la taxonomía de Bloom. Se clasifican en función a lo que busquemos. Aquí, por ejemplo, hay una clasificación de los verbos de la taxonomía de Bloom que va desde conocimiento hasta evaluación. Pero si avanzamos en este documento, también dice verbos utilizados según el tipo o nivel de investigación. No me quiero adelantar, pero sí sabemos que hay distintos alcances que puede tener una investigación, y para ello también distintos tipos de verbo. Si se nota, entonces, dentro del nivel explicativo está el verbo determinar. ¿Y esto qué quiere decir entonces? Que en el momento que el autor acá utiliza el verbo determinar, me está hablando a un nivel explicativo. Eso ya me da una idea entonces hacia dónde se enfoca la investigación, a qué nivel de alcance. Y este es explicativo. Luego en los específicos habla de registrar, caracterizar, profundizar y clasificar. Entonces este documento de verbos en investigación le va a servir a usted para poder tener ya una base de qué verbos puede utilizar. En la segunda parte ya especifica verbos utilizados para redactar objetivos generales y verbos utilizados para redactar objetivos específicos. Y entonces acá los objetivos específicos pues ya se tiene advertir, deducir, enunciar, etc. Vamos a buscar, aquí está registrar. Registrar lo utiliza el ejemplo que estoy desarrollando. A ver qué otro utiliza. Vamos a ver, utiliza caracterizar, utiliza profundizar. Vamos a ver si encontramos caracterizar. Como tal, caracterizar no está, pero puede ser similar precisamente a categorizar o especificar. También tenemos profundizar. Vamos a ver. Bueno, como tal, profundizar no está acá. Pero el análisis que debe de esto es una idea de cuáles van a ser objetivos, de cómo vamos a utilizar objetivos generales y objetivos específicos. Para que usted sepa, ahora que se está iniciando una investigación es mejor tener pautas claras de qué objetivos puede utilizar o se le sugieren para objetivos generales y qué verbos para objetivos específicos. Esto no es una cadena de fuerza, es solo sugerencia, es solamente para que usted tenga una idea de qué verbos le pueden servir más en función a la investigación que va a realizar. Bueno, y esto entonces es importante. Cada uno de estos objetivos deben de ser alcanzados durante la investigación. Estos objetivos deben de ser alcanzados en la investigación. Y usted entonces, según los objetivos específicos, va a realizar estas acciones. Registrar estilos de afrontamiento, caracterizar el liderazgo, profundizar en actitudes y clasificar los tipos de conflictos. No se puede incluir un objetivo que no sea alcanzable porque usted como investigador debe precisamente alcanzarlo. Luego se pasa a la operacionalización de variables. La operacionalización de variables no es nada más que una acción de darle significado a los conceptos que se utilizan en el enunciado de las hipótesis. Y como estas están compuestas de variables, pues obviamente por eso se habla de operacionalización de variables. Ahora, hay algunos autores, como incluso el mismo autor Nerissa Kemush, que habla de operacionalizar hipótesis. En líneas generales, pues puede ser operacionalización de hipótesis o variables. ¿Por qué? Porque las variables son elementos constitutivos de la hipótesis. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Si operacionalizamos hipótesis, tenemos necesariamente que operacionalizar variables. Bueno, ¿y qué es entonces? Darle significado a los conceptos que voy a utilizar y cómo los voy a conseguir. Veamos entonces. ¿Qué variable? Estilo para afrontar conflictos. Bueno, esa es la variable. Estilo para afrontar conflictos. ¿Qué definición conceptual tengo? Según Alzate en el 2013, las personas tendemos a responder a las situaciones de conflicto con un estilo predominante de aproximación,
Cada estilo se manifiesta en un conjunto de comportamientos. En el momento que me habla de comportamientos, yo sé que lo puedo comprobar porque es algo observable. Cabe decir que un estilo de afrontar conflictos responde a la forma que una persona reacciona cuando se encuentra en un conflicto y a todos los elementos que utiliza. Bueno, esa es mi definición conceptual. ¿Y cómo lo voy a conseguir o operacionalizar? O sea, mi definición operativa. La variable se operativizará a través de un cuestionario sobre estilos de afrontamiento en conflictos propuesto por el autor Alzate. Muy bien. Tengo entonces claro mi variable, mi definición conceptual, qué es y cómo la voy a conseguir, cómo la voy a operativizar a nivel de campo. La segunda variable, resolución de conflictos. El conflicto, según Thomas, proceso que empieza cuando una parte percibe que la otra lo afecta negativamente o está próxima a afectarle. Un conflicto ocurre cuando hay una disparidad entre partes. Disparidad. Sean personas, grupos o combinación de ellos. También se agrega lo que habla la RAE, que resolución se le nombra a una cosa que se decide. Por ende, resolución de conflictos es dar por terminado el conflicto con resultados favorables. ¿Cómo se va a conseguir esta variable a nivel de campo? O sea, operativamente. La variable se operacionalizará a través de una boleta de encuesta sobre la resolución de conflictos y sus determinantes en la labor de las asociaciones estudiantiles. En pro de utilizar las mismas palabras, voy a editar esto. La variable se opera para trabajarlo como operacionalización. Muy bien. Entonces, ¿qué es operacionalizar variables? Que se relacionan directamente con las hipótesis, es darle una definición conceptual y una definición operativa. La conceptual es el significado que yo le doy a nivel conceptual y la otra es cómo yo la voy a conseguir dentro del marco de mi investigación. Bueno, y luego el apartado de hipótesis. Pero antes de, quiero agregar acá este aspecto. Para ahondar en los objetivos, se puede realizar la lectura del capítulo 3 del libro de Roberto Hernández Sampieri y el documento de verbos en investigación. Muy bien. Para la operacionalización de variables o de hipótesis, se tiene también cómo la realiza el doctor Nerissa Kimush en su documento Cómo elaborar diseño de investigación en la página 40. Si usted necesita ampliar de cómo se operacionalizan las variables, o en este caso él le llama operacionalización de hipótesis, puede dirigirse a su documento de cómo elaborar un diseño de investigación. Este no se tiene en digital, lo pueden conseguir en la universidad de forma escrita. Pero en líneas generales lo que se necesita es esto. ¿Qué variable estoy trabajando? ¿Cómo la defino conceptualmente? Y cómo la defino operativamente. Muy bien. Y continuamos entonces con las hipótesis. Muy bien. ¿Una hipótesis qué es? Una hipótesis ya se abordó previamente también en clase. Una hipótesis es una explicación tentativa que se brinda sobre determinado fenómeno que relaciona variables. Y entonces, esta no es lo mismo que el problema de investigación. El problema de investigación establecía estilos de afrontamiento y su implicación en la resolución de conflictos. Bueno, pero una hipótesis ya busca explicar cuál es esa relación que tienen las dos variables. Y entonces, la hipótesis de investigación, definida como H1,
establece lo siguiente: los estilos de afrontamiento influyen significativamente en la resolución de conflictos por parte de las asociaciones estudiantiles del CUNOC. Esto ya es propositivo, ya tiene una explicación tentativa. Y aquí el autor, y eso es lo que va a comprobar. ¿Qué va a comprobar el autor acá? Si estos estilos influyen para que se resuelvan los conflictos por parte de las asociaciones. Esa es su hipótesis de investigación. Y a esta como tal siempre se le debe adjuntar una hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis nula? Es en el escenario donde no se comprueba lo que está buscando. Es decir, los estilos de afrontamiento no influyen significativamente en la resolución de conflictos por parte de las asociaciones estudiantiles del CUNOC. Para profundizar en cómo se establecen y los elementos constitutivos de las hipótesis, se puede ampliar en el capítulo 6 de Roberto Hernández Sampieri, y en específico la página 102. Es importante que sí profundicen en ello. ¿Por qué? Aquí se está haciendo ya de una forma aplicada. La estoy explicando sintéticamente. Pero sí es importante que de forma complementaria, pues usted ahonde en esa lectura. La hipótesis entonces es una explicación tentativa. Es lo que busca confirmar o comprobar el autor de una investigación. Y ojo, como bien lo establece el doctor Roberto Hernández, si no se llegara a comprobar una hipótesis, eso no hace que un estudio sea inválido, que un estudio sea de alguna manera inútil. No, precisamente de esto se trata la ciencia, la investigación aplicada. Comprobarlo. Si al final no se puede comprobar, entonces eso solo nos arroja evidencia de que debe haber otras formas de abordar el problema de investigación que se planteó. Esto es importante que lo mencionemos desde un aspecto, desde un punto de vista ético, porque ocurre que investigadores, en el afán de que sus hipótesis se comprueben, manipulan datos, y eso bajo ninguna circunstancia debe de hacer. Si se comprueban las hipótesis, es solo porque responde a los procedimientos y a la ciencia como tal. Si no se comprueba, de igual forma, los datos aún así tienen un significado. Ojo a ello. Bueno, cuando se planteen hipótesis, por favor, estas tampoco deben ser vagas, deben dar cuenta de cómo los puedo comprobar. Es decir, la palabra influyen, puedo yo corroborarla, ver si este estilo influye acá. Deben ser lo más claras posibles y tienen que ser medibles sobre todo. Lo mismo que ocurre en los objetivos, deben de ser medibles para que yo pueda comprobarlo empíricamente. Bueno, y luego caemos a la justificación. La justificación es dicho prontamente, así de forma sencilla, establecer por qué voy a realizar la investigación, para qué la voy a realizar y a quiénes puede beneficiar. Pero claro, esto lo hago como autor en discurso. Tal como fue en el planteamiento del problema, la justificación se redacta como un discurso. En una justificación, lo que debemos encontrar ya en particular, tal como lo establece el doctor Roberto Hernández Sampieri, es la conveniencia de la investigación, qué relevancia social tiene. Recuerden esa parte. Tiene que presentar trascendencia para la sociedad. Algunos preguntaban, bueno, pero yo solo quiero trabajar solo con, por ejemplo, mi familia. Y no es que uno demerite ese aspecto, pero en el enfoque cuantitativo lo que se busca es la generalización y reproducibilidad de resultados para que tenga una trascendencia para la sociedad. Cuando se trabaja el enfoque cualitativo, muchas veces como no busca generalizar, sí rebosa importancia que se pueda trabajar con una comunidad muy muy particular. Pero en el caso del enfoque que estamos trabajando, este no es el caso. Bueno, entonces en una justificación vamos a encontrar eso. ¿Qué relevancia social tiene?
qué implicaciones prácticas, que tenga un valor teórico y que incluso tenga una utilidad metodológica. Es decir, ¿será que mi investigación va a ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar datos o quizás bases para analizar una comunidad? Pueden ser muchas cosas. Pero una justificación entonces eso busca. El por qué, el para qué y a quiénes beneficia. Por eso habla de justificar mi investigación. Bien, se establece acá, dice, justificación, Centro Universitario de Occidente alberga una cantidad de 15.000 estudiantes. Cada estudiante que ingresa a las distintas divisiones y carreras adquiere derechos y obligaciones, según lo establece el conjunto de leyes y reglamentos que rigen a la USAC. Asimismo, tiene la libertad de realizar actividades extracurriculares como la participación cívica, social y política en asociaciones estudiantiles. Cada asociación estudiantil canaliza la representación de los estudiantes de su respectiva carrera o centro, sea cual fuera el caso. Todas conforman una estructura jerárquica que tiene como tope superior a la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León del campus central. Luego las asociaciones de cada facultad o unidad académica y por último, las de cada división o escuela no facultativa. La representación es el fin último de cada asociación. Les corresponde defender y apoyar a los estudiantes, a los que se deben. El hecho de representar se ejecuta a través de gestiones de todo tipo, administrativas, académicas, culturales, deportivas y de defensa ante cualquier inconveniente del que un estudiante pueda ser aquejado. Las asociaciones interactúan con los distintos actores de la comunidad universitaria y le dan sentido a la vida misma de la entidad educativa. Posterior al conflicto armado interno y la represión sufrida por el Estado, el papel que cada miembro de las asociaciones tiene es más bien de tipo gestor, defensor y democrático. A pesar de que la función prima de una asociación sea la de representar a los estudiantes, ese requerimiento por parte de los mismos no siempre ocurre. Empero, el involucramiento de una asociación en la mediación de un conflicto supone el uso de medios democráticos y diálogo, acentuando la importancia de obtener resultados favorables más allá de la naturaleza o génesis del mismo. Si nos damos cuenta, estos párrafos han sido, como en el planteamiento del problema, más descriptivos y contextuales. El autor primero habla de la figura que tienen las asociaciones, cómo ocurren, cómo se relacionan y qué hacen. Ahí no ha dicho todavía el por qué y el para qué. En el argot sancarlista es casi ineludible el conocer la referencia toma de molos, la cual refiere una medida de hecho usualmente aplicada por estudiantes, organizados o no organizados, inconformes respecto a un tópico específico. Quienes pueden o no haber encontrado las estrategias justas para encauzar la resolución a su malestar. Sin embargo, la realidad dicta que frecuentemente finalizan utilizando el recurso de hecho. Este espacio no lo desarrolló el autor en el planteamiento, sí lo menciona, pero aquí en la justificación lo profundiza y lo explica. ¿Por qué? Porque entiende que este aspecto es lo que da precisamente parte de la justificación para hacerlo. ¿Por qué dice? Porque se puede caer a estas medidas de hecho. Entiende el autor entonces que estas pueden ser evitadas. En ese transitar es posible que las mismas luchas por la defensoría estudiantil terminen afectando el desarrollo formativo de los estudiantes. Nuevamente se matiza la importancia de lo aplicado para dar solución a un conflicto. Ayudar con el entramado de gestión del conflicto no solo ayuda a las asociaciones electas, sino también al estudiantado que se encuentra representado por las mismas. Aquí el autor entonces ya está abordando el por qué. Ya lo está abordando. Ya lo está abordando. Ya lo está abordando. Porque ya dice entonces, bueno, con base a lo que mencionó, pueden estas cuestiones estar afectando el desarrollo formativo y por eso es importante ver cómo se solucionan los conflictos. Y ayudar con ese entramado para gestionar conflictos no solo es en pro de las asociaciones, sino de todo el estudiantado que está representado por ellas.
La intransigencia en la resolución de un conflicto, cualesquiera sean los motivos de fondo, afectan a los sujetos responsables de ser de la universidad, los estudiantes. Bajo esa óptica, es preponderantemente necesario que tanto los mismos representantes del estudiantado como autoridades, docentes, investigadores y trabajadores de toda institución educativa superior hagan un esfuerzo consciente y consecuente para el desarrollo académico de los matriculados. Aquí habla también del para qué. Por último, con la realización de esta investigación se puede viabilizar, apoyado por el método científico, un conocimiento sustancial sobre la dinámica ejercida por los miembros de las juntas directivas de las asociaciones, entrelazando su quehacer con sus perfiles estudiantiles, así como las variables que interactúan con ellos en su día a día, posibilitando una cultura de apertura y cooperación entre estudiantes para que la carrera universitaria crezca sobre los cimientos que la sostienen, de una forma renovada y efectiva. De esta manera, el estudiantado puede dar un punto de partida para una sinergia entre compañeros, dejando y trasladando su propia responsabilidad a las autoridades, docentes e investigadores para hacer lo propio y renovar sus prácticas. Estos últimos dos párrafos entonces son los medulares. ¿Por qué? Porque me siguen hablando del para qué y también a quiénes beneficia o podría beneficiar esta investigación. Nuevamente, esta es la forma de redactar del autor. Palabras más, palabras menos. Lo que usted necesita fundamental en su justificación es esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a quiénes beneficia? Su relevancia social, su utilidad metodológica, qué valor teórico puede tener. Pero se recalca el uso del lenguaje técnico. Fundamentalmente el uso del lenguaje técnico. Muy bien. En este video nos vamos a quedar hasta acá. Esta parte ya se van a dar indicaciones de cuándo se deben, para cuándo se deben de entregar y demás. Se busca sobre todo haber explicado cada uno de estos elementos. Ya tienen un ejemplo desarrollado, tienen sugerencias de dónde encontrar mayor sustento teórico para hacerlo. En justificación, nuevamente, podemos profundizar en ella en el capítulo 3 de Roberto Hernández Sampieri. ¿Cómo justificar un problema de investigación? Ya se tiene entonces explicado estos aspectos hasta la justificación, qué son las hipótesis, cómo se plantean, qué es operacionalizar las variables o las mismas hipótesis, nuestros objetivos, nuestras preguntas de investigación o definición del problema y desde el inicio nuestro planteamiento del problema. Cualquier duda, estoy a la orden. Por favor, la sugerencia es, se tiene un libro muy didáctico que es el libro de Roberto Hernández Sampieri. Puntos a darles importancia, los mapas conceptuales que él coloca al inicio de cada capítulo y los resúmenes al final de cada uno de ellos. Esas son herramientas fundamentales para todo investigador. Luego, hay que leer y profundizar en estas explicaciones. Aquí se está dando de una manera bien sucinta y tutorial cómo se desarrolla. Pero esto se necesita acuerpar de lectura por parte de cada quien. Y luego, se están dando herramientas para que se pueda elaborar. Si tienen alguna duda, ya se van a establecer los mecanismos para poderlo resolver y poder darle seguimiento a cada quien para que vaya elaborando su anteproyecto de investigación. Pero ojo, tiene que estar aprobado el problema. ¿Por qué? Porque debe de cumplir con esta estructura y que efectivamente cumpla criterios de viabilidad, factibilidad y otros elementos, pero eso todavía no lo hemos desarrollado. Pero sí tiene que considerar usted desde ya el aspecto de la viabilidad. Si es viable o no llevar a cabo esa investigación, porque cada anteproyecto de investigación es un proyecto individual. Muy bien.